Tremenda semana. Yo no sé cuántos de ustedes sacaron el tiempo para hacer una pausa durante esta semana. A mí algo que me llama la atención es que durante esta semana usualmente aprovechamos para tomar vacaciones y hacer otras cosas fuera de lo normal, ¿verdad? Tomamos una pausa de nuestro trabajo y pues nos las tiramos rico, como dicen por ahí. Pero a veces se nos pasa la semana entera y no hacemos una pausa para pensar en qué significa esta semana. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué tuvo que hacer alguien para que usted y yo, 2016 años después, sigamos teniendo una semana entera de vacaciones? Oiga, ninguna persona en la historia ha muerto y que le den a esta humanidad una semana entera de vacaciones más que Jesucristo. Y a veces nosotros se nos pasa la semana entera y no hacemos una pausa para reflexionar y meditar en lo que Jesús tuvo que pasar para que nosotros no tuviéramos una semana libre, sino una vida de libertad. Y esto es importante porque el Viernes Santo, pues sabemos que Jesús murió, tomó su último suspiro por ahí de las 3 de la tarde y un día como hoy Él resucitó. Y esto es una historia que yo creo que todos nosotros conocemos. Desde muy pequeños tal vez nos han inculcado esto, pero a veces lo tomamos a la ligera. El hecho más importante de la humanidad, ese evento histórico que cambió el rumbo de nuestra humanidad, lo tomamos a la ligera. Se ha vuelto algo tan cotidiano y casi que una tradición más durante el año, un día festivo más durante el año, que lo tomamos a la ligera. Pero ¿qué significa realmente la muerte y la resurrección de Jesucristo? Lo que acabamos de celebrar el viernes, el sábado y el domingo. Cuando hace más o menos hace un año estaba yo estudiando para mi examen de historia de los Estados Unidos y para tomar mi examen para poder tener la nacionalidad de Estados Unidos. Y recuerdo que encontré algo bastante interesante. Los primeros colonizadores que venían de Europa a conquistar el territorio americano no venían como guerreros conquistando territorios, sino que venían huyendo, venían escapando de un régimen que no les parecía. Ellos andaban buscando libertad de expresión, libertad de religión, querían ciertas libertades y andaban buscando un nuevo mundo, una tierra nueva donde comenzar a establecerse y dejar de andar como nómadas y establecerse en un lugar donde pudieran ellos desarrollar su propia cultura. Jamestown, Virginia, fue el primer asentamiento de colonizadores, de pilgrims le llaman ellos, en Estados Unidos. Eso está en la costa este de los Estados Unidos. Y ellos tenían algunas prácticas religiosas que eran bastante interesantes y extrañas. De hecho, por ejemplo, se reunían todos los días de la semana, 2 horas al día. Tenían culto todos los días de la semana, 2 horas diarias. Y los domingos, el culto principal duraba 5 horas. Y si usted faltaba a una celebración cualquiera, entre semana o del domingo, era considerado no solamente un pecado, sino que era castigado severamente. Si usted faltaba una vez a una celebración de estas, a un culto, el primer castigo era que usted perdía sus raciones de comida por ese día. Por un día completo usted no tenía sus raciones de comida porque todo estaba racionado, ¿verdad? Si usted faltaba por segunda vez a la iglesia, su castigo era que era azotado en público. Lo amarraban a un poste, le pelaban las nalguitas, seguro, o la espalda, yo no sé, y lo agarraban a latigazos en público. Y si usted faltaba por tercera vez a la iglesia, lo ponían con el ganado todos los días durante 6 meses. Durante 6 meses los ponían con el ganado, comer con el ganado, dormir con el ganado, estar ahí encerrados con un montón de cabezas de ganado. 6 meses. Dicen los historiadores que no hay registro alguno de que alguien llegó hasta el tercer castigo. Imagínense, ya después de que lo aporrearon a uno en público con sus atributos al aire, no creo que nadie quiera. ¿Qué pasaría si hoy hiciéramos eso? Qué divertido, ¿verdad? Sería chivísima.
¿Cuántos de nosotros ya iríamos por el tercero, el cuarto o el quinto? Ya nos hubieran aporrado. Y es que el castigo, si faltabas al culto, aunque era bastante estricto, era también algo muy respetado el tiempo del Señor. Durante los días de esta misma colonización, en casi todas las colonias, por ejemplo, un adúltero era deshonrado públicamente y se les ponía una marca en su frente o en la mejilla que decía adúltero. ¿Se imaginan que usted lo marcaran de por vida por el pecado que usted había cometido? Era increíble. Las cosas son muy diferentes hoy en día. Y andamos por ahí, y Dios libre si tuviéramos marcas de todos los pecados. Yo creo que yo ya estaría como ese que sale en Net Geo, el leopardo, creo que le llaman, que es el hombre más tatuado del mundo. Tendría tatuajes por todo lado. Y es que sería muy diferente. En un libro que se llama ¿Qué pasó con el pecado?, el psicólogo Carl Manninger escribió que la misma palabra pecado ha desaparecido por completo de nuestro lenguaje. Ya no es respetada. Antes era una palabra que daba vergüenza. El ser un pecador o el hablar de pecado nos daba vergüenza si hablaban de uno como pecador. Hoy ni siquiera se usa. No catalogamos a las personas como pecadoras. Pero la palabra, aunque ha desaparecido, no ha perdido su poder. Ahora, pero ¿por qué es que esta palabra ya no es usada de la misma forma? Ya no tiene el mismo peso. ¿Que es que ya nadie peca más? ¿Acaso creen ustedes que ya el ser humano no peca? ¿Ustedes creen que el ser humano peca? Claro. ¿O será que nadie cree en el pecado? Porque se habla muy poco del pecado. Ahora, ninguno de nosotros le gustaría volver a esos rituales y castigos puritanos de los colonizadores. Pero nos hemos ido al otro extremo, ¿no creen? Nos hemos ido al otro extremo totalmente, donde hemos enfatizado solamente el amor, la gracia y el perdón de Jesucristo, pero se dice poco sobre el pecado, sobre la ira que estaba a punto de desatarse sobre la humanidad, sobre el castigo que nos merecíamos o nos merecemos, y que gracias a Jesucristo en la cruz, hoy tú y yo no recibimos. Hoy tú y yo no somos humillados en público, pero Él lo fue. Él lo fue. Y el resultado es que muchos hoy en día ven a Dios como un viejito amable, amoroso, sentado en una silla al cual cualquiera se lo baila. Y pecamos y decimos: qué raro, Dios ni se dio cuenta, seguro, porque no me pasó nada. Qué raro, ¿verdad? Entonces nos imaginamos que la gracia es tan abundante y andamos por ahí pecando diciendo: hey, de por sí Dios me tiene que perdonar, ese es su trabajo. Y aunque no lo expresamos así, esa es la forma en la que vivimos muchas veces. Pecamos conscientemente, sabiendo que estamos haciendo lo malo, y abusamos de la gracia de Dios. Y sí es cierto, Cristo murió por ti. Sí es cierto, Cristo murió por mí. Pero eso no quiere decir que estamos exentos de castigo de pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esa es solo la mitad de la historia. Cristo muriendo en la cruz por amor, en la cruz, muriendo en la cruz por amor por ti, es solo la mitad de la historia. Si nos quedamos solo con eso, haríamos de Dios un personaje romántico que solamente por amor hace todas las cosas. Y se nos olvida la parte de Dios, un Dios justo, que sabía que había un precio que pagar. Todo era perfecto, piénsenlo así. ¿Ustedes creen que desde el inicio Dios planeaba con tener que matar a su propio hijo en sacrificio por tus pecados y los míos? ¿Ustedes creen que Dios no había demostrado ya su amor mucho antes al crearnos? En el huerto del Edén, Dios nos amaba, tenía una relación directa con nosotros. Todo era perfecto, todo era perfecto. Él ya nos amaba, Él ya nos había mostrado su gracia. Pero el ser humano pecó. Y Cristo murió porque tú y yo hemos pecado. Él no murió solamente por amor.
Él murió porque tú y yo pecamos. Y cuando nosotros le restamos culpa al motivo por el cual Dios murió, tuvo que dar a su Hijo y el cual murió por ti y por mí, nosotros estamos ignorando el hecho de que no fue por amor que Él murió. ¿Cuántos de ustedes por amor le declaran su amor a su amor platónico suicidándose? ¿Cuántos de ustedes para declarar su amor por alguien que estiman tienen que ponerse un clavo en una mano? Eso fue el precio que Jesús tuvo que pagar por tu pecado. Sí, lo hizo por amor, pero fue a causa de tu pecado y mi pecado y el pecado de la humanidad. Ahora, con esto en mente, quiero que vayan conmigo por unos momentos a esa mañana cuando Jesús fue crucificado. Y escuchen estas palabras que están en Lucas 23, capítulos 32, versículo 32 al 34. Y creo que está ahí. Dice: también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados junto con Cristo. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. En uno de sus libros, un autor que se llama Gregory Wells escribió una historia titulada El País de los Ciegos. Resulta que en esta historia él habla de un valle escondido, aislado de toda la humanidad. Un valle donde por sus grandes acantilados nadie había podido llegar ahí. Y la gente que vivía en este valle, en el fondo de estos acantilados, de este cañón, eran todos ciegos. Habían nacido ciegos, nunca habían tenido el don de la vista. Y resulta que un día un viajero, un explorador perdido y un poco desorientado, se tropezó con este valle y llegó a este valle donde habían puros ciegos. Cuando él descendió, estuvo viviendo con ellos por un tiempo. Después, obviamente, por estar viviendo con ellos tanto tiempo, se enamoró de una muchacha, una ciega. Cuando él empezó a tratar de cortejarla y a tratar de conquistarla, los aldeanos y los líderes de ese pueblo de ciegos, de ese país de los ciegos, estaban un poco molestos y creían que este explorador era una persona extraña y que su don de la vista simplemente lo hacía una persona distraída y confusa. Así es que le pidieron que si él quería quedarse con ellos, tenía que sacarse sus ojos y volverse ciego como ellos. Él estaba tan enamorado que estaba por un tiempo considerando la idea de hacerlo. Él decía: creo que estoy dispuesto a perder mi vista si eso significa pasar el resto de mi vida con el amor de mi vida. Después de un tiempo, cuando él estaba a punto de hacer esto de sacarse sus ojos, hubo un amanecer hermoso, un amanecer increíble. La luz del sol tocaba los bordes de aquellos peñascos. Las flores tenían el sereno de la noche y la neblina se disipaba mientras que el sol subía en el horizonte. De repente este explorador se dio cuenta que perder la vista era un precio demasiado alto. Así es que huyó. Más o menos lo que pasa con Jesús es lo mismo. Cuando Jesús vino a nuestro mundo, vio cosas que nosotros no veíamos. Nosotros vivíamos en la oscuridad, éramos una humanidad ciega. No podíamos ver las cosas como Él las veía. Él hizo cosas que el resto del mundo no podía hacer. Y nuestro mundo no podía soportar eso. Entonces trataron de obligar a que Jesús se hiciera como nosotros. Quisieron doblegar su carácter. Quisieron doblegarlo y hacerlo como nosotros. Y trataron de que se amoldara a Él a nuestro mundo. Y sus costumbres pecaminosas quisieron ser inculcadas en Jesús, pero Jesús se negó a ser parte de la oscuridad. Y aquí se acaba la analogía de esta historia, porque a diferencia de este explorador, Jesús no huyó. Jesús conquistó nuestra oscuridad. Jesús conquista nuestra oscuridad, y en aquel Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en
En una vieja cruz Jesús conquista nuestra oscuridad. Los autores de los evangelios dicen que Jesús habló 7 veces mientras estaba colgado en la cruz. Y sus primeras palabras en la cruz, justo después de haber sido clavados sus manos y sus pies, son: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahora, hemos oído y leído esas palabras muchas veces y las atesoramos en nuestro corazón, pero ¿realmente sabemos qué significan? ¿Qué creen ustedes que está haciendo Jesús en este momento? Obviamente Jesús está orando. Pero díganme ustedes, ¿qué clase de hombre se pone a orar en una cruz? Oramos en un jardín, oramos en nuestra sala, oramos en un edificio, en un templo, oramos en un lugar donde no nos moleste el ruido de la sociedad, donde nuestra mente pueda estar clara y podamos pensar. Pero ¿a quién se le ocurre orar en una cruz? Cualquier otro ser humano probablemente en esa cruz hubiera gritado malas palabras, hubiera maldecido a aquellos que lo estaban crucificando, hubieran experimentado dolor, hubieran gritado, hubieran llorado. Lo último que hubiera pasado por nuestra cabeza era ponernos a orar. Ahora, ustedes tienen que saber que los romanos adoraban la venganza como a uno de sus dioses, y por eso constantemente andaban en guerras con otros países que aparentemente les habían causado daño. Y los judíos vivían igual. La ley de los judíos decía ojo por ojo, ¿cierto? Diente por diente, sangre por sangre. O sea, no cuelgas en una cruz y oras por los demás. Era totalmente contradictorio a lo que en esa sociedad se hablaba, se decía y se actuaba. Lo menos que hubiera hecho alguien en una cruz era orar, y mucho menos por el perdón de aquellos que lo estaban crucificando. Y sin embargo parece ser exactamente lo que Jesús hace. Él cuelga suspendido entre el cielo y la tierra y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, piensen por un momento, ¿a quién se le habrá ocurrido esto de la cruz? ¿Alguna vez se han preguntado qué clase de mente torcida ideó la crucifixión? ¿Quién se sentó en una silla y se puso a pensar: esto sería una buena forma de tortura? Hoy en día vemos las películas de terror y vemos todos estos videojuegos sangrientos que existen, y hay unas cosas tan extrañas y extremas de violencia que uno tiene que preguntarse: ¿quién se sentó a pensar en todos estos personajes grotescos y todas estas tramas de tortura, violencia, depravación? Yo crecí en una época donde los monstruos más temibles eran los que salían en Scooby-Doo. Y me daba miedo, les soy honesto, me daba miedo. Yo pasé noches sin dormir por algunos capítulos de Scooby-Doo. Pero hoy en día, todas estas clases de maldades y tramas de horror y de sangre parecen ser normales. Todas las tramas de ahora incluyen esto, zombies y todas estas cosas. Pero ¿quién se sentó hace más de 2000 años? Imagínense, hace más de 2000 años, y tuvo la mente tan depravada para decir que la cruz podía ser una buena condena. ¿Quién se imaginó una persona colgada, clavada de sus manos y de sus pies, sufriendo una tortura que retrasaría su muerte por horas o hasta días a veces, en público? ¿Qué tipo de pensamiento y mente retorcida harían algo como esto? Ahora Jesús cuelga ahí en esa cruz, experimentando el resultado de un pensamiento humano, torcido, pecaminoso, y Él comienza a orar. En lugar de quejarse, Él comienza a orar. Ahora quiero que noten algo. Lucas, cuando dice cuando cuenta esta anécdota, dice en la traducción original que: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Dice: Jesús dijo. Y cuando
Cuando Lucas usa este verbo dijo, lo usa en un presente continuo. Él dice, y Jesús decía, y Jesús decía. Y el verbo denota que Jesús lo dijo varias veces, más de una vez. Él constantemente estaba repitiendo, perdónalos, perdónalos, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Era un verbo que continuaba, no oró esto solo una sola vez. Y me pregunta cuántas veces Jesús tuvo que orar esto. Seguramente Él hizo esta oración cuando lo azotaban con el látigo, que le llamaban el gato de 9 colas, porque tenía 9 puntas con garras en el final. Me imagino que mientras lo azotaban, Él estaba orando estas mismas palabras. Tal vez tuvo que orarlo cuando le pusieron la corona de espinos, cuando le pusieron la túnica y se empezaron a burlar de Él, cuando le escupieron, cuando cargó su cruz hacia el monte, cuando le decían salve rey de los judíos y se burlaban de Él. Probablemente Él iba orando, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Probablemente oró cuando estaba colgado ahí viendo su sangre que goteaba en la tierra. ¿Crees que Él hizo esta oración cuando miró la cara de aquel hombre que enojado le decía, si realmente eres Jesús, si realmente es el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Cuántas veces habrá orado Jesús, perdónalos? Lucas dice que no era solo una vez, sino que una y otra vez Él oró, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero ¿por qué oró Jesús así? Jesús está orando, pero me pregunto si entendemos lo que Él estaba tratando de decir con esta simple oración. ¿Cuál era el significado que Él estaba pidiendo esa oración? Estoy convencido de que ha habido algunas conclusiones erróneas sobre lo que esta oración significa. Algunos han dicho que Jesús estaba orando un perdón específico por aquellos que tenían algo que ver con su crucifixión. Estaba orando por las personas que lo estaban clavando, estaba orando por las personas que le estaban escupiendo. Era un perdón específico que estaba pidiendo para personas específicas que estaban en ese momento teniendo algo que ver con lo que Él estaba pasando. Pero yo no creo que esto sea así. Una, porque Dios no obliga a nadie a ser perdonado. Él otorga el perdón, pero tú decides si lo aceptas o no. Él no puede decir, usted es perdonado, quiera o no, usted es perdonado. No, tiene que haber un acto de recepción de este perdón. Número 2, algunos creen que Jesús está diciendo que nuestros pecados no son contados a causa de nuestra ignorancia. Como Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente cree que Él está excusando nuestros pecados a causa de nuestra ignorancia, y eso está mal. El hecho de que tú y yo pequemos a causa de nuestra ignorancia no lo hace menos pecado. No justifica nuestros pecados. Así es que no puede ser una razón. De hecho, en Hechos 3, 17, 19 dice Pedro cuando él predica poco después del día de Pentecostés: ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron en la ignorancia. Oigan, lo mismo que Jesús dijo en la cruz. Dice, ahora, yo sé que ustedes actuaron a causa de su ignorancia, al igual que sus líderes. Y está hablando Pedro de cuando lo crucificaron a Jesús. Les dice, yo sé que ustedes lo hicieron porque eran ignorantes, y como decía Cristian anoche, probablemente nada más por bombetas, porque uno dijo, hey, Barrabás, liberen a Barrabás, y el otro se le contagió y todo el mundo gritó y crucifíquenlo, y nada más por bombetas, algunos por ignorancia. Pero Pedro les dice, yo sé que ustedes actuaron en ignorancia igual que sus líderes, pero así es como Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos los profetas, que Cristo tenía que padecer. Arrepiéntanse, dice. Oiga, que no les está diciendo, como eran ignorantes, tranquilos, no pasa nada. No, les dice, sí, actuaron por ignorancia, pero arrepiéntanse pues y vuélvanse a Dios, de modo que sus pecados sean borrados. Oigan, el hecho de que Jesús haya muerto en una cruz no hace que automáticamente tus pecados sean borrados. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que volverte a Dios. Pedro está diciendo, usted actuó en la ignorancia, no hay duda de eso, pero sigue siendo pecado y usted necesita arrepentimiento.
y volverse a Dios. Y cuando actuó en la ignorancia, se cumplió lo que Dios había predicho por los profetas. Cristo tuvo que sufrir todo esto a causa de los pecados del mundo. Pero Pedro no dijo, Jesús oró para que Dios le perdone por lo que todo está perdonado. Él dice, Jesús oró para que hubiera un perdón y ahora tienes que recibirlo. Ahora, algunos otros también tienen la idea de que esta oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, significa que Jesús en realidad recompensa a aquellos que lo crucificaron. Algunos tienen la idea tonta y empiezan a filosofar, y en medio de su filosofía y su razonamiento comienzan a pensar que no había quite, que esa era la voluntad de Dios, ese era el plan de Dios. Dios es soberano y entonces de ahí ni modo a todos los personajes, los soldados romanos y todos los demás que estuvieron en ese momento, Dios los escogió y fueron marionetas de Dios solo para cumplir su plan. Y eso no es así. Dios se aprovechó de la maldad del hombre para que Jesús cumpliera la profecía. Pero no podemos decir que la crucifixión de Dios fue un acto de Dios manipulado por Él. Fue el resultado del maligno, del enemigo, de Satanás. Satanás creía que había vencido en aquella cruz. Satanás se infiltró en las mentes de aquellos y se aprovechó de su ignorancia. La gente cree que cuando Jesús ora, perdónalos porque no saben lo que hacen, está diciendo, tomen, gracias por haberme ayudado a cumplir mi propósito en la tierra. Ahora de premio les voy a dar el perdón. Y no es así. Jesús no manipula a nadie. Algunos dicen, es que es la voluntad de Dios, seguro, que yo sea así, o que yo naciera así, o que yo sea malo, o que yo no crea, o que me pasen cosas malas. No podemos decir que Dios es así. ¿Quién es el que vino a matar, a robar, a destruir? Satanás. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús está orando? Entonces, si Jesús no está orando para otorgar un premio, si Jesús no está orando para perdonar a esas personas específicas, ¿qué es lo que Él está diciendo? Cuando Él ora, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué está realmente orando Él ahí? Para responder a esto tenemos que entender la palabra perdónalos. La palabra que se usa aquí no se traduce perdón. Hay diferentes palabras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a un perdón. Una palabra significa olvidar, borrar todo por completo. Pero Dios no está usando esa palabra, Jesús no está usando esta palabra aquí. Él está usando una palabra distinta. La palabra que se usa aquí es la misma que se usa en Mateo 19:14, cuando se recuerdan que los niños comienzan a ir hacia Jesucristo. Y los discípulos intentan detener a los niños y Jesús les dice, un momentito, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra déjenlos es la misma palabra que extrañamente Jesús usa en la cruz cuando dice perdónenlos, perdónalos. Cuando yo leía esto me pareció curioso y no entendía la referencia porque no tenía nada que ver una con otra. Me fui a otra referencia y me encontré que esta es la misma palabra que usan los soldados romanos cuando están con una esponja poniéndole vinagre en los labios a Jesús, burlándose de él porque tenía sed. Agarran una esponja y le echan vinagre y con una lanza, cuando él está colgado en la cruz, se la ponen en sus labios. Y hay un soldado que interrumpe y dice, déjenlo en paz, que Elías venga a salvarlo, a ver si es cierto. Déjenlo. Y esa misma palabra déjenlo es la misma palabra que está en Mateo 19:14 y cuando Jesús ora en Lucas, perdónalos. Y significa simplemente no interfieras. No interfieras. Jesús le dice a los discípulos, no interfieran, dejen que los niños vengan a mí, no se metan. El soldado dice, no interfieras, déjalo en paz, a ver si Elías lo puede salvar. Y Jesús está orando, Padre, no interfieras.
No desates tu ira sobre la humanidad. Detente ahí un momento. Haz una pausa, no interfieras, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y hermanos, llevamos 2016 años que Dios ha detenido su ira, su furia, a causa de esa oración. Jesús dice: Padre, no interfieras, no te metas, detente por un momento, dales chance de arrepentirse, de creer en mí, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ahorita estamos viviendo en la gracia de Dios. En este momento llevamos 2016 años donde Jesús, a través de la cruz, ha detenido la furia de Dios. Pagó el precio para que tú y yo tuviéramos la libertad hoy de elegir la vida o la muerte. Es un lujo que tenemos hoy, gracias a que Jesús murió en aquella cruz y dijo: Dios, no interfieras. Detén tu ira por un momento. Detente ahí, de Dios, y deja que ellos se arrepientan. Usted y yo estamos aquí hoy porque la oración de Jesús, esa oración que oró hace más de 2000 años, sigue haciendo efecto en el cielo y sigue siendo honrada por Dios. Esa oración sigue siendo honrada por Dios. Es por eso que la lluvia cae sobre los buenos y sobre los malos. Es por eso que el sol sale y brilla sobre buenos y malos, porque la ira de Dios está en espera. Pero Jesús va a regresar. Jesús va a regresar y va a haber un juicio. Y tú y yo hoy tenemos la oportunidad de aceptar ese sacrificio. Como les dije antes, el perdón ya fue otorgado, pero falta que tú lo recibas. Falta que tú lo recibas. Un día Cristo volverá y Él quiere encontrarse con todos aquellos que le amaron, que creyeron en Él, que lo aceptaron en su corazón y que cambiaron sus malos caminos. Durante más de 2000 años, los discípulos de toda la historia han predicado al mundo, diciéndole a la gente que Dios pagó el precio en aquella cruz, que se arrepientan por sus pecados. Y por más de 2000 años hemos escuchado sobre esta historia. Probablemente tendremos otros 2000 años para seguir predicando de esto, o tal vez no. No sabemos. Sin embargo, en este momento todavía se está cumpliendo esa oración. En este momento el perdón es ofrecido todavía. Jesús sigue deteniendo la ira de Dios y Dios nunca va a forzar a que usted se arrepienta, pero le ofrece su perdón. Está disponible para ti y para mí y pagó el precio por ello. Es nuestro. Es por eso que el tiempo de invitación que sacamos los domingos para decirle a la gente: no conoces de Jesús, acéptale. Es tan importante, es tan importante. Y es muy importante que nosotros tomemos una pausa en nuestra vida y digamos: Señor, tal vez te he fallado, tal vez he jugado al cristiano, tal vez he menospreciado tu sacrificio en la cruz, tal vez he abusado de tu gracia, tal vez he menospreciado el hecho de que la gracia y la misericordia bajo la que vivimos hoy no es eterna, no es eterna. Un día este mundo va a acabar, un día Dios juzgará. Y tú y yo hoy tenemos la oportunidad de decidir si pasamos una eternidad con Cristo o sin Él. Con Cristo o sin Él. Jesús no está muerto. Él venció la muerte, Él vive. Y Él quiere que tú y yo reinemos con Él para siempre, por la eternidad, allá en el cielo. Esta vida es muy corta. Y cada paso que damos, cada suspiro que tomamos, cada palabra que sale de nuestra boca cuenta. Sí, Dios nos perdonó y perdonó todos tus pecados, los que has cometido, los que estás cometiendo y los que cometerás. Pero eso no quiere decir que tienes garantizado el cielo. Tú no eres salvo por obras, eres salvo por fe. Y creer en Jesús demanda un cambio de actitud.
Creer en Jesús demanda que tú y yo nos convirtamos en embajadores de Cristo, en embajadores de reconciliación. Ese es nuestro ministerio. No podemos andar ahí nada más viviendo cada día como si fuera cualquier otro. Tenemos que compartir las buenas nuevas. Tenemos que honrar ese sacrificio en la cruz. Tenemos que decirle al mundo que hay esperanza. Y tenemos que aceptar en nuestro corazón que debemos cambiar. Que cuando Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él detuvo el juicio que había en nuestra contra. Y dejó y sufrió la condena que solamente nos pertenecía a nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y piensa en ese momento cuando Jesús tomó su último suspiro. Cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Piensa en que algún día a ti y a mí nos va a tocar tomar ese último suspiro. ¿Estaremos listos? ¿Estará listo nuestro corazón para encontrarse cara a cara con Dios? ¿Estará listo nuestro corazón para estar ahí frente a frente con el Rey? ¿Sabes algo? Dios te ama tal y como eres. Dios te ama aún a pesar de todos tus pecados. Y no lamenta ni en lo más mínimo haber dado su vida por ti. Pero lo que sí creo que es lamentable para Él es haberlo hecho y que tú no lo aceptes. Él se entristece con aquellos que lo niegan, aquellos que ignoran su gracia, su misericordia y su amor. Dice la Biblia que Él está a la puerta llamando constantemente. Y yo creo que hoy Dios está llamando a tu puerta. Está diciendo: necesito que te vuelvas a mí. Necesito que te arrepientas. Necesito que creas en mí lo suficiente como para compartir esta esperanza con otros. Padre, gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu amor tan inmenso, Señor, que te entregaste, Señor, por nosotros, Señor, que soportaste, Señor, dolor, sufrimiento, tortura, Señor, burlas, Señor. Soportaste toda tentación, Señor, por mí, Señor, por nosotros. Padre, hoy yo reconozco, Señor, que te necesito. Si tú estás ahí y nunca le has dicho al Señor: Padre, te necesito, quiero que seas el Señor de mi vida. Dile: Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, Señor. Quiero entregarte todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo, Señor. Y aún a pesar de mis pecados, Señor, yo sé que tú moriste por mí y me perdonas, Señor. Hoy quiero aceptar ese perdón, Señor, y conocerte más. Conocerte más, Señor. Dile: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, Señor, y un día poder gozarme cuando te vea regresar, Señor. Dile: Padre, entrego toda mi vida, Señor, y te pido perdón si han pasado días o meses o años donde no me acuerdo de ti, Señor. No tomo el tiempo para hablar contigo, para escuchar tu voz, Señor.